¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un placer y un gusto estar ya en nuestra tercera clase que estamos llevando de la Biblia hebrea, módulo número 2. Va a estar muy interesante lo que vamos a estar platicando del tema. Analizaremos el relato histórico de lo que representa Saúl y Jacob y la relación que tiene, ahora cómo lo relacionan con el judaísmo y el cristianismo. ¿Sí? Son dos cosas interesantes. Está Esaú, está Jacob, está el cristianismo y está el judaísmo. Entonces, de alguna manera, vamos a analizar qué fue lo que intentaron transmitirnos los redactores de Génesis. Nosotros estábamos ya estudiando, ya estudiamos acerca de Abraham, y luego que se cerró el ciclo de historia sobre Abraham, que viene desde el capítulo 12 hasta el 25, que nos habla precisamente de Abraham, ahora se abre un nuevo ciclo narrativo de la historia de Isaac y de Jacob, precisamente de Génesis 25, 19 hasta capítulo 37, 1 en Génesis. Y aquí estamos viendo que nos representan a Rebeca en la historia como una mujer estéril. Y ustedes podrán recordar que en los relatos de personajes importantes, que de alguna manera tienen pues una influencia en la historia de la formación de una nación, o vamos a hablar de héroes, vemos que hay diferentes casos de mujeres que eran estériles, que tuvieron y dieron a luz a un personaje importante. Y como en el caso de Isaac, por ejemplo, de Isaac, de José, de Sansón, de Samuel, todos ellos eran personajes o fueron personajes importantes. Y también aquí estamos viendo que este mismo motivo literario, que implica una concepción de carácter milagroso, no natural, anticipa entonces el nacimiento de un prohombre de Israel, el patriarca Jacob. Aunque nació juntamente con su hermano, nos está ya anticipando en la manera de que ahora sí que Jacob iba a tener un desarrollo importante dentro del relato de la historia del pueblo de Israel. Jacob no es concebido solo, por supuesto viene con su hermano, el mellizo Esaú. Ahora, según se cuenta, ambos ya se entrechocaban desde el vientre de su madre, de Rebeca, y pues esto nos habla de que estaban anticipando la rivalidad que en el futuro iban a tener estos dos hermanos, y no tan solo ellos, sino que también su descendencia, ¿sí? Entonces, el tema de la lucha antes del nacimiento o prenatal entre estos mellizos aparece también en la historia de Tamar, precisamente que fue embarazada, tuvo los hijos que se llamaron Pérez y Seraj, ¿sí? Y quien la embarazó fue su suegro Judá. En Génesis 3, 27 al 30 está el relato de este acontecimiento. Ahora, estos dos casos en la historia de Israel tienen su análogo en un mito griego con la lucha entre Preto y Acrisiio en el seno de la reina Aglaya, ¿sí? La reina Aglaya, o la pugna entre Flint y Sapling, ¿sí? Entre los indios iroqueses. O sea que en otras culturas, en otras naciones, también hay historias de este tipo, de mellizos que son importantes en esa nación, en el desarrollo y formación de un pueblo. Ahora, el tema del antagonismo entre los hermanos es recurrente en el libro de Génesis, ¿sí? Tenemos a Abel y Caín, Isaac e Ismael,
Y ahora tenemos a Esaú y a Jacob. En cada caso, pues uno sobresale del otro, ¿verdad? Entonces, es un molde común en el folclore de las naciones. Muchos pueblos en el mundo entero cuentan o han contado de alguna forma estos relatos acerca de gemelos o parejas de héroes de aquellos que se derivan sus orígenes étnicos y culturales. Es decir, que el origen de esta nación es que había unos gemelos así, asá, y cuentan o arman una historia. Lo que nosotros estamos viendo precisamente aquí en Génesis es que se armó una historia de la formación del pueblo de Israel, y pues todo tiene una razón de ser, ¿ok? Recuerden que cuando los judaítas, vamos a hablar dos reinos, el reino de Judá, el reino del norte, el reino de Israel, eran dos reinos totalmente separados, diferentes. Ustedes yo vamos a irlo descubriendo poco a poco en la formación, cómo se hizo. Dos reinos diferentes, y siempre Judá añoraba la tierra de Israel porque era una tierra muy fértil, muy verde, muy bonita, en fin, y la tierra de Judá es muy seca, ya se los he comentado. Entonces, pues de alguna manera estaba ese sueño de algún día poder tener esa tierra y poderse unir y tener acceso a esas tierras fértiles que, como les he comentado, en el Reino del Norte hay una sección, una zona que pues se cultivan los mejores, uno de los mejores vinos del mundo. Bien caros los vinos, por cierto. Ahora, toda esta relación que estamos hablando de los hermanos antagónicos, puede reflejar, vamos a decir, una mezcla original de dos razas en una población determinada. También puede ser la partición de un tronco común familiar en dos grupos distintos. Pero también puede mostrarnos la estructura dualista de una sociedad determinada, o la coexistencia en un área determinada de dos diferentes tipos de habitantes, por ejemplo, pastores y agricultores. También este tipo de antagonismos nos puede mostrar la fundación de dos ciudades vecinas por el mismo pueblo, o la servidumbre de ambas al mismo gobierno. Entonces, puede ser de diferentes maneras lo que quiere transmitir el redactor según la cultura, y que nosotros ahora vamos a analizar qué es lo que nos quiso transmitir en Génesis, ¿sí? La historia o el relato de Esaú y Jacob, que de alguna manera pues están conectando a Abraham y finalmente con Jacob a través de Isaac. Pero con la llegada de Jacob, pues no llegó solo, llegó con su hermano. Entonces, o también hablando de todo esto, puede expresar simplemente el dualismo, ese dualismo innato, por decir así, el yin y el yin yang, ¿ok? De que estamos hablando de la naturaleza. Ahora, Esaú y Jacob, ambos hermanos, son presentados como un arquetipo humanos antagónicos, como lo he estado diciendo. Esaú es el hijo primogénito, es descrito con tintes negativos, ¿sí? Su aspecto que tiene Esaú, un aspecto físico que tiene, de acuerdo al relato, pues es desagradable, que provoca rechazo, provoca temor, miedo. El color de su cabello o de su tez es rojizo. Su cuerpo es velludo, ¿sí? Como dice, como una pelliza de salea. La creencia de que los pelirrojos, la creencia de los pelirrojos son siniestros, peligrosos, tiene una amplia difusión en el folclore mundial. Es decir que cuando, no nada más es en Israel, a nivel mundial, las personas pelirrojas siempre tenían algo. Dicen, no, es que no es bueno, no son buenos estas personas, ¿sí? Según la etnografía bíblica, luego de dejar a Canaán, Esaú se estableció en la tierra de Seir, ¿sí? Es una región ubicada al sur de la actual Jordania. Y pues él fue el padre de los edomitas. De acuerdo a este relato, entonces nos está mostrando que Esaú es el padre de los edomitas. Génesis 36,
6 al 43. Y de aquí, entonces, que la descripción física de Esaú se derive de unas etimologías populares de estos nombres en hebreo. Por ejemplo, Edom tiene que ver con rojo y Seir, ¿sí? Bello, o sea, los bellos, pues. Entonces, estos dos puntos, Edom y Seir, los relacionan precisamente con Esaú. Y no nada más eso, sino hay algo más que eso. La historia de la venta de la primogenitura, que tanto hemos sabido y nos han platicado esa historia, cuando Esaú vendió su primogenitura con Jacob, hicieron negocios, business, y todo pues fue a cambio de un plato rojizo, un plato de lentejas, y ahí viene Edom, plato rojizo. Pues también esto, pues de ahí viene también el origen de esta etimología popular, ¿verdad? Y pues bueno, de alguna manera la historia está relacionada, había, o como decir así, había un velorio y normalmente, según las costumbres, hacían potaje, hacían lentejas en ese tipo de eventos, vamos a decir, de velorios, de que alguien murió, ¿verdad? Pues bueno, entonces vemos aquí la situación que Jacob aprovechó y le compró la primogenitura a su hermano en 25:30 de Génesis. Jacob, fíjense, ustedes tienen que ir viendo cómo lo presentan los redactores, que quiero decirles que cuando se compiló lo que conocemos como la Torá, ¿sí? Ahí en lo que es en el exilio, pues los judaítas son los que hicieron todo esto, y si ustedes observan, se los he estado diciendo, todo está enfocado a Jerusalén, a Judá, y que de Judá va a salir el rey y todo esto, ¿ok? O sea, lo que más sobresale es Judá. Jacob es presentado como un hombre muy de la tienda, Génesis 25:27. De hecho, en el judaísmo dicen que Jacob era un hombre de la tienda, que siempre estaba en la tienda, que había una tienda especial donde se estudiaba la Torá. Pues de alguna manera pues podríamos decir que es la Torá oral, porque la Torá escrita no existía. Pero tenían los sabios, los maestros judíos, pues tenían que relacionar y decirle a las personas que Jacob estudiaba la Torá. Pero bueno, eso pues no es así, ¿verdad? No es así, ¿por qué? Porque la Torá se hizo hasta el siglo V y estamos hablando de diferentes tiempos muy, pero muy, muy distantes. De alguna manera se está enseñando que los patriarcas estudiaban Torá, ¿sí? Pero la Torá todavía no existía como la conocemos ahora. Ahora, a diferencia de la naturaleza violenta y salvaje de su hermano mayor que tenía Jacob, pues porque fue el primero que salió, pues su hermano era cazador, era hombre de campo. Luego velludo, así, imagínense. Entonces, Jacob parece de ser carácter tranquilo, pero muy abusadillo el muchacho desde niño, ¿verdad? Entonces, dedicado a actividades pacíficas, a cocinar, a estar en la tienda, a cocinar legumbres y sobre todo a las lentejas, que era el platillo que le salía muy bien a este personaje, llamado Jacob en Génesis 25:29. Ahora, literalmente, el texto lo define a este patriarca como un hombre simple, que también puede ser entendido como, en un sentido, como un hombre perfecto, puro, inocente. Entonces, dése cuenta cómo los redactores están armando toda esta estructura de dónde viene Israel, el pueblo de Israel, y están armando precisamente una estructura del hombre. Jacob, ¿quién era? Ahora, Jacob bíblico, como nos muestra, poco tenía de simple y también de inocente. Por el contrario, podemos ver que Jacob es descrito como una persona que consigue con astucia sus objetivos, es decir, que era abusadillo, como les dije. Un ejemplo de esto que te estoy hablando es cuando, aprovechando el cansancio y el hambre de su hermano, ¿sí?, al regreso de ir a cazar y ir al campo, Jacob le ofreció darle de comer del guiso, que me imagino que estaba muy rico, que olía rico, y luego este hombre llegó con hambre. Entonces se aprovechó. Entonces, esas lentejas que había preparado,
pues le dijo, pues mira, véndeme tu primogenitura y te doy este suculento caldo de lentejas que está, híjole, buenísimo, huélelo, huélelo. Entonces dijo, pues mira, la primogenitura no me sirve, tenga, ahí está, dame el caldo. ¿Se vale repetir? Entonces vemos esto en la historia en Génesis 25, 29 al 34. Ahora, en otro relato, estamos hablando de Génesis, pero en otro relato Jacob es presentado como un verdadero engañador cuando suplantó a Esaú, ¿sí?, para poder robar a Isaac la bendición que estaba destinada precisamente a su hermano. En Génesis 27 viene esto. Ahora, la explicación bíblica del nombre de Jacob, como ya tuvimos una clase exclusivamente para hablar del nombre de Jacob, pero ahora vamos a ver un contexto diferente. Es uno que agarra con la mano el talón, ¿sí?, que en hebreo es Akeb, o alguien que suplanta, que en hebreo es Acab. Entonces, Génesis 25, 26 y Génesis 27, 36. Si es una etimología popular como las palabras de Jeremías 9:3, dice todos los hermanos engañan. Dice Jacob, es todos los hermanos engañan. Ahora, en hebreo es Jacob. Su significado original era teofórico y a la forma completa es Jacob-el, significa Dios protege. Entonces, si te das cuenta, todos estos nombres de alguna manera pues buscan tener un significado y darle el porqué de las cosas, ¿no? Y para qué. La astucia que tenía Jacob queda de manifiesto también en otra historia, ¿sí?, donde está la prosperidad de Jacob en Génesis 30 del 25 al 43. Es decir, vemos cómo Jacob era un hombre inteligente, astuto. Ahora, el texto bíblico del Génesis no reprueba las acciones de Jacob. Sin embargo, en la literatura profética posterior, esa acción que tuvo Jacob de suplantar en el seno materno a su hermano fue vista de manera negativa, y eso es propio de un pecador. Es decir, en Oseas, el profeta 12, del 3 al 4, él no vio tan bien a Jacob con lo que él hizo, sino él lo vio como un pecador, o sea, hiciste cosas de un pecador. Entonces, si te das cuenta, no todos veían de buenos ojos a Jacob en este relato de la memoria popular, de la memoria de un pueblo. Esaú y Jacob, ¿qué mensaje metafórico entonces nos quieren transmitir? Realmente, ¿qué es lo que nos quieren transmitir? Bueno, según algunos biblistas, ¿sí?, que han estudiado todo esto, la historia de Esaú y de Jacob no habría sido más que una proyección en el pasado mítico de las relaciones existentes entre los israelitas y los edomitas en tiempos históricos. Es decir, en tiempos antiguos, esa relación que tenían los israelitas y los edomitas. Y de alguna manera están representando estos dos territorios, estos dos pueblos, con la historia de Jacob, de Esaú y Jacob. En el siglo número 10, antes de la era cristiana, vemos, de acuerdo a la historia y los relatos bíblicos, el rey David fue el primero que conquistó la tierra de Edom y estableció allí una guarnición militar. Esto viene en 2 de Samuel 8:14, Primera de Reyes 11:15 al 16. Los edomitas se vieron así sujetos al yugo israelita hasta el reinado de Israel, el reinado de este rey llamado Joram. ¿Ok? Entonces vemos a los edomitas que se vieron así sujetos entonces al yugo israelita hasta el rey Joram, que estamos hablando de los años 848 al 841, por supuesto antes de la era cristiana. Cuando ellos se rebelaron proclamando un rey de entre los suyos, en 2 de Reyes 8, 20 al 22. Ahora, un siglo después de lo que estamos hablando, el rey Amasías, que estamos hablando del año 796 al 781, antes de la era cristiana, batió a los edomitas y conquistó la peña llamándola Yoctel, en 2 de Reyes 14:7.
pasando a estar bajo el pleno dominio israelita en tiempos del rey Osías. O sea, todo esto es historia, por supuesto. Esto está en Segunda de Reyes 14:22 y Segunda de Crónicas 26 del 1 al 2, que estos relatos más o menos son entre los años 781 y 740 antes de la era cristiana. Entonces, y todo esto, pues ya finalmente Edom logró su independencia en los tiempos del rey Ahaz, ¿sí? Con J, Ahaz, del año 736 al 716 antes de la era cristiana, y está relatado en Segunda de Reyes 16:6. Pero después la conquistaron, pero la perdieron en el siglo VI antes de la era cristiana a manos del imperio neobabilónico. Pues bueno, así es la historia. Ganan, pierden y bueno. En los siglos siguientes entraron en la tierra de Edom tribus nómadas que empujaron a los edomitas hasta la región occidental y los forzaron a establecerse en el territorio de Judá al sur de la ciudad de Hebrón. Así llegamos a la época de los macabeos, siglo II antes de la era cristiana, cuando el gobernante Juan Hircano I se apoderó de las naciones de Idumes, Adora, Marisa y sometió a todos los idumeos, a los cuales les permitió que se quedaran en su país, con tal de que se circuncidaran y observaran las leyes de los judíos o del judaísmo después del exilio. Ese judaísmo que nació después del exilio. Ahora, un descendiente ilustre, que por supuesto es conocido, de estos idumeos convertidos al judaísmo, sería el rey de Judea, Herodes el Grande. Esto fue aproximadamente en el año 74, entre el 74 y el número 4, antes de la era cristiana. Esto pues lo está redactando precisamente Josefo en su escrito que se llama Antigüedades Judías, la porción 13, ¿sí? Y ahí viene esta información. Ahora, el antagonismo presente en el texto bíblico entre Esaú y Jacob, el mismo fue ampliado y redefinido en la literatura judía posterior. Ahora, según la nueva versión del libro de los jubileos, y aquí viene otra parte que pues también debemos considerar libros que pues no todos aceptan extrabíblicos, en este caso jubileos. Aquí, por ejemplo, nos muestra que Jacob fue un hombre de letras, o sea, una persona que sabía leer, en fin. Y Esaú, un iletrado, vamos a decir, alguien que estudió y otro que no estudió. Y en el sexto septenario, en el año segundo, dice que Rebeca parió a Isaac 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob era barbilampiño y un hombre recto, mientras que Esaú era áspero, hirsuto y montaraz, o sea, salvaje del campo. Jacob, por el contrario, solía quedarse en las tiendas. Y pues los dos crecieron estos muchachos. Jacob aprendió a escribir, pero su hermano no, como que la escuela no era lo suyo. Y pues era un hombre salvaje de campo, cazador, que aprendió a luchar y cuyas ocupaciones eran todas las recias, las actividades pues de fuerza, en fin. Esto viene en el libro de Jubileos, capítulo 19. Esta nueva versión de la tradición bíblica que veíamos en Génesis, aquí, pues sin embargo, la oposición entre ambos hermanos tuvo también una dimensión moral. A diferencia de Jacob, astuto y engañoso de la versión original, en la literatura judía posterior, vemos que el patriarca de Israel se transformó en un hijo perfecto, recto, pues no tiene maldad sino bondad. Esto viene en Jubileos capítulo 35. Entonces, si se dan cuenta, uno no lo muestran bien, otro lo muestran no bien, o sea, no lo muestran bien, el otro lo muestra bien, hablando de Jacob. Esaú no se escapó, Esaú en las dos versiones salió mal, así que era un hombre de campo, tosco, iletrado, ignorante, en fin. Ahora, Esaú por su parte pasó a ser un hombre rudo, pero no malvado en la versión bíblica, como lo revela la historia del reencuentro que tuvo Esaú con su hermano Jacob en Génesis 33 del 1 al 17.
Algunos Midrash hablan que Jacob no era de todo tan malo, porque una de las cosas que sí tuvo Esaú fue quedarse con sus padres hasta el final. Es decir, Esaú no abandonó a los padres, pues Jacob tuvo que huir de alguna manera y alejarse de sus padres. Entonces, Esaú dice que lo bueno que él hizo fue quedarse con sus padres hasta el final y honrarlos. Es decir, todo, fíjense, en la construcción de la historia de un pueblo. Así lo están armando y dése cuenta cómo hay diferencias pues, en esta construcción de un pueblo. A Jacob lo ponen como bueno, el otro en otra versión dice no era tan bueno. Ahora, esta identificación, hablando de Esaú con el mal, pues esto llevó a los sabios antiguos a ver que el hermano de Jacob, el predecesor de Roma, el enemigo del pueblo judío. Entonces lo empezaron a relacionar de alguna manera con Roma. De hecho, hasta el día de hoy, cuando dicen Edom, se refieren a los romanos o a Roma. El Midrash interpretó, los libros del Midrash, interpretó el texto de Génesis 27:22, cuando dice, la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Es decir, cuando estaba suplantando a su hermano y se tuvo que poner vellos ahí de animales, dice, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Ahora, la interpretación que dan, dice que se refiere al pueblo de Israel y de Roma, porque Jacob gobierna solo por medio de su voz, mientras que Esaú, que es Roma, lo hace por medio de sus manos. Esto viene en Génesis Rabá, es en los Midrash, Rabá 65:19. Ahora, la conclusión de todo esto que estamos hablando de estos dos personajes, que esta misma imagen de los mellizos Esaú y Jacob también define la relación compleja que hay entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo, pues, es un hermano del judaísmo rabínico. No es que haya nacido, no, son hermanos de acuerdo a esta concepción o a esta perspectiva o a esta interpretación. Y lo muestran como en el caso de dos personajes bíblicos que ambas religiones tuvieron una madre común, el judaísmo formativo de la época grecorromana, y a partir de allí se desarrollaron paralelamente, disputándose por siglos con rencor y violencia, la primogenitura de Israel. Entonces, pues hasta la fecha vemos que, al menos en la doctrina cristiana, habla de que pues ya Israel fue desplazado y que ahora la iglesia cristiana es el que toma el lugar. Estoy hablando de acuerdo a los conceptos cristianos. Es nada más para que te des cuenta cómo el antagonismo también existe en este punto. O sea, ya Dios hizo a un lado a Israel, ahora es la iglesia cristiana. O sea, ha habido esa lucha de a ver quién se queda con la primogenitura, pero la realidad es otra, ¿ok? La realidad es otra. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando todo esto es precisamente la construcción de un pueblo, y pues tienen de alguna manera, tienen que levantar a su personaje que le dio esa identidad a Israel, que es Jacob. ¿Sí? Como hemos dicho, Abraham y Jacob, dos personajes diferentes en dos territorios diferentes, tuvieron que ser unidos para poder completar la historia a través de esa unión. Iba a ser Isaac, y luego Isaac tener dos hijos, y si se dan cuenta, pues vemos esa historia de, por ejemplo, Abraham tuvo a su hijo Isaac e Ismael, ¿sí? Y luego Isaac tuvo a Esaú y Jacob. Entonces vemos esas historias, ¿verdad? De antagonistas. Pero finalmente, si te das cuenta, siempre habla del segundo, ¿sí? Es el que se queda con la bendición. El segundo fue, hablando de Abraham, fue Isaac. Y hablando de Isaac, de sus hijos, el segundo fue Jacob. Entonces, dando importancia al segundo. Pues bueno, esto es lo que es la clase número 3 de esta historia de lo que es Esaú y Jacob, y lo que están representando y lo que los redactores nos quisieron transmitir
a lo largo de esta historia, ¿sí? En la formación y vamos a decir en la construcción de un pueblo llamado Israel, ¿sí? Poco a poco vas a ir descubriendo realmente cómo es la historia y te vas a dar cuenta que la Biblia pues dice muchas cosas que algunas no sucedieron, pero que están transmitiendo un mensaje. Y como les he estado reiterando, debemos fijarnos mucho en la parte mística, en la parte espiritual de lo que está transmitiendo. Entonces, vuelvo a reiterar este punto. La historia que Génesis nos está mandando, los redactores que intervinieron, simplemente es la construcción de un pueblo para darle una identidad a un pueblo que fue desterrado y que ahora regresa, que es el pueblo de Judá, y que posteriormente esos dos territorios fueron unidos, el reino del norte y el reino del sur fueron unidos bajo la tutela de los persas, y así fue como Israel, o lo que es Judá, más que nada Judá, tomó posesión de todo el territorio y se hizo uno solo, tal como lo había visualizado Ezequiel. Ya no se llamarán dos naciones, sino que serán una sola, y a eso se estaba refiriendo a lo que es el reino del norte y el reino del sur. Ya no más serán uno, el norte y el sur, Israel y Judá, sino serán uno solo, y el nombre que se tomó fue el de Israel, como ya lo hemos aprendido. Pues bueno, esta es la tercera clase del curso de la Biblia hebrea, módulo número 2. Y pues bueno, el libro que puedo recomendar mucho para poder ahondar es el de los mitos hebreos y el libro que tiene Reutemann, ¿sí? de la exégesis de la Biblia, de la exégesis y religión, que tiene Reutemann, que es uno de los libros en la bibliografía que estamos usando en este segundo módulo, por si tú quieres leer o ampliar un poquito más tu conocimiento. Bien, pues hasta aquí la dejamos. Nos vemos, si nuestro Padre lo permite, en la última sesión, que es la número 4, y que seguramente vamos a aprender muchas cosas y que va a empezar a tomar más sentido en esta construcción de la identidad de un pueblo llamado Israel. Nos vemos. Shalom, shalom.